Si alguno trae la Biblia, vamos a iniciar, siempre la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 6. Sabemos que hoy en día vamos a hablar acerca del hombre y de la mujer y de las leyes de nuestro Dios. Deuteronomios capítulo 6 y versículo 6. Cuando lo tengan, digan amén. Cuando lo tengan, digan amén. Deuteronomios capítulo 6, versículo 6. ¿Lo tiene? Deuteronomios capítulo 6, versículo 6. Deuteronomios está en el Antiguo Testamento, adelante de Génesis. Dice así, siempre tenemos que tratar de buscarlo para que nosotros siempre tenemos que entender la palabra del Señor. Dice así al pie de la letra, la leemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El 6 y versículo 6. ¿Alguien lo tiene? Y estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón. La palabra de Dios nos está hablando aquí. Y estas palabras que yo os mando estarán sobre tu corazón. ¿Por qué esta palabra de Dios estará en nuestro corazón? Porque son las promesas de Dios y los consejos de Dios son permanentes, y todo aquel que se recomienda anda en los consejos de nuestro Dios. ¿Qué va a pasar? Estarán siempre el nombre de Dios en su corazón. ¿Por qué nosotros estamos hablando hoy de esto? Porque sabemos que hoy es el día ya casi se acerca el Día de las Madres, ¿verdad? El Día de las Mamás, como nosotros conocemos. El Día de las Madres. Hoy en día, déjame decirle, si nosotros, esta palabra que vemos aquí, donde dice Deuteronomios capítulo 6 y versículo 6, estas palabras que yo hoy estarán sobre tu corazón. Alguien, a usted y yo, si su madre lo enseñó en aquel día, usted tiene esa palabra en su corazón. Si yo y usted enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios hoy en día, estará y permanecerá en el corazón de cada hijo de nosotros. Acordémonos que nosotros somos hijos, pero también somos padres. Ustedes son hijas, pero también son madres. Pero tuvimos esa madre también, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces de padre cometemos el error más a veces, ¿cómo le podré comparar el error más que a veces no es que nosotros deberíamos cometerlo? ¿Cuál error cometemos nosotros como padres, como madres? No enseñar la palabra de Dios a los niños para que los consejos que nosotros damos en el nombre de Dios permanece en el corazón de cada niño. ¿Qué hacemos hoy en día? Hoy en día faltamos de respeto a nuestra madre. Aunque tal vez la madre en aquel tiempo no nos enseñó, no nos guió en la palabra del Señor, pero dice la Sagrada Escritura, honra a tu madre y honra a tu padre. Y te irá bien en la vida y te dará larga salud. Entonces nosotros a veces eso es lo que nos falta. En aquel tiempo quizás nuestra madre, en aquel tiempo quizás no nos enseñó la palabra de Dios, porque déjame decirle, mucha gente no sabía leer, mucha gente no iba a la escuela, por eso no nos enseñaron la palabra de Dios. Nuestras madres, algunos a veces se iban de noche y día, amanecían quizás en el baile, en la parranda, yo no sé qué, venían hasta el tercer día. Y nosotros ahí esperando con la gran ansiedad.
Pero espero ahora que hoy en día, que el tiempo tal vez no ha cambiado, pero la humanidad ha despertado más, porque hoy en día la gente ya lee la palabra del Señor. Y déjame decirle, todo aquel que enseña la palabra del Señor, los consejos de Dios a cada hijo, a cada hija, permanecerá en el corazón de cada uno. Pero en aquel tiempo, déjame decirle, yo no sé si a usted de niño lo llevaron a la iglesia. Déjame decirle, a mí nadie me llevó a la iglesia. Déjame decirle que no me llevó nadie a la iglesia, quizás tal vez por falta de letra, por falta de escuela, yo no sé, quizás no sé por qué, pero déjame decirle, hoy en día nosotros tenemos que quebrar esa maldición. Nosotros tenemos que ser diferente. Si nuestra madre, nuestro padre lo tenemos en vida, así hoy es el día de la mamá. Si un día tal vez no nos cuidó, no nos dio lo que nosotros quisimos en ese tiempo, pero hoy en día tenemos que quererlo, porque la Biblia dice, honra a tu madre y honra a tu padre y te irá bien en la vida y te dará larga vida. Pero nosotros, ¿qué hacemos hoy en día? Como hijos, ¿qué nosotros hacemos? ¿Qué hacemos nosotros como hijos hoy en día? A veces le faltamos respeto a nuestra mamá. Le faltamos respeto a nuestra madre. Nosotros pensamos que en esta vida no nos vamos a ir. Pensamos que en esta vida nosotros vamos a permanecer para siempre. Pero déjame decirle, si yo y usted faltamos de respeto a nuestra madre y nuestra madre fallece, ¿a dónde cree usted que lo va a encontrar? ¿A dónde? ¿A dónde usted lo va a ver? Y si usted tiene un albur de fotos, quizás ahí lo va a ver. Y si no, en el panteón, cerca de la casa donde nosotros vivimos, ahí nada más podemos encontrar el sepulcro y con las fotografías. Déjame decirle, pero para ese tiempo es muy tarde. Hoy estamos a tiempo de nosotros reconciliar nuestra vida con nuestras mamás. Estamos a tiempo, hoy en tiempo la humanidad ha cambiado. Hoy en tiempo quizás muchas cosas nosotros le podemos ofender a nuestra madre, pero déjame decirle, dice la Biblia, que todo lo que sembrares, eso cosecharás. Ahora supuestamente nosotros somos cristianos, decimos, cristianos en la iglesia, pero déjame decirle, cuando hay algún problemita se nos olvidó de ser cristiano. Cuando hay alguna cosa de terreno se nos olvidó de ser cristiano. Cuando te robaron algo se te olvidó de ser cristiano. Y déjame decirle, cuando hemos conocido la palabra de Dios, tenemos que ser conscientes. Si nos hay y si no hay, pues no hay. Dios aproveerá. ¿Acaso algo trajimos? Dice que nada nos llevamos el día que nos vamos. Desnudo veniste a esta tierra y desnudo volverás. Pero por mientras estar en la tierra, tenemos que respetar a nuestra madre. ¿Por qué estamos hablando hoy Porque hoy supuestamente muchas naciones se celebra, casi está cerca el Día de las Mamás, el día del 10 de mayo. Y como costumbre nosotros lo tenemos, el Día de la Mamá. Mucha gente, nada más cuando es el 10 de mayo, le da un regalo a su mamá. Y no, nosotros tenemos que darle cuando estamos juntos, cuando podemos. Si estamos lejos, tal vez quizás con un dinero, así como ella hace rato envió algo a su mamá. Eso es bueno, porque ¿sabe qué? Aún no devolvemos mal por mal. Quizás en aquel tiempo ella tiene testimonios, pero quizás un día le va a contar. Tiene testimonios que tal vez a mucha gente le haga llorar, a mucha gente le haga reconciliar con su mamá, a mucha gente ha sufrido, quizás a veces nosotros por el alcohol o quizás no sé por qué, o por falta de los consejos de Dios. Y eso es lo que pasa con la humanidad, cuando nosotros no conocemos al verdadero Dios. Supuestamente nosotros vamos a la iglesia, salimos de la iglesia, pero ¿qué pasa al salir de la iglesia? Usted ya no llega a su casa, usted se queda. ¿Dónde están sus hijos? No sé. ¿Por qué? Porque no nos instituyeron en el camino, el verdadero camino, que es el camino y los consejos de Dios. Por eso encontramos nosotros la palabra del Señor en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo 3:14. Pero persiste
y aprende, apresuraste con sabiduría. ¿Y quién has aprendido? En el primer libro nosotros encontramos en el libro de Timoteo capítulo 3 y versículo 15, y que desde niñez sabía las sagradas escrituras. ¿Cuál te puede hacer sabio? Cuando nosotros, su madre o su padre nos enseña de la sagrada escritura, un día nosotros quizás llegamos a ser sabios. Sabio quiere decir que nosotros escogemos cuál es lo bueno y desechamos lo malo. Pero ¿qué pasa cuando nadie nos enseña de la Sagrada Escritura? A veces nosotros, como acabo de decir y vuelvo a reiterar, quizás en aquel tiempo nuestra madre a veces no sabía leer. Y pues ¿cómo nos iba a dar los consejos? En aquel tiempo, no sé con usted, pero se hacían muchos bailes. Había muchos bailes en aquel tiempo. Quizás nuestras mamás se iban a bailar, venían hasta el siguiente día. Nosotros niñitos ahí esperando en la puerta a qué horas venían. Pero déjame decirles, ¿sabe por qué? Porque no los instituyeron en los caminos de Dios. No les dieron el consejo permanente, que el consejo es de Dios. Pero nosotros hoy en día no tenemos que hacer igual, tenemos que quebrar esa maldición, porque si no quebramos, dice que pasará a tercera y cuarta generación. Hoy en día nosotros tenemos que quebrar esa maldición para que usted y yo no enseñamos eso a nuestros hijos, que nosotros le enseñamos para que el niño sea sabio en las Sagradas Escrituras. ¿Cuál puede salvar su alma? La fe en Cristo Jesús. Entonces, por eso nosotros hoy estamos hablando acerca de estos pasajes que nosotros encontramos también en el libro de Deuteronomios capítulo 6 y versículo 7. Y la repetirás, como vimos ahí el capítulo 6 del 6. Y estas palabras que yo hoy estarán sobre tu corazón. Y dice el versículo 7, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantas. Siempre tienes que hablar de Dios, siempre tienes que invocar el nombre de Dios, para que tú seas un buen ejemplo, y quebramos las maldiciones que nosotros nos enseñaron un día. Muchas veces nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo voy a ser igual que mi papá. Pero ¿qué pasa si tu papá se iba a la iglesia y ya no venía? Se quedaba a medio camino y regresaba hasta el tercer día. Nosotros no vamos a ser igual, tenemos que ser diferente. ¿Por qué? Porque hemos creído en el Evangelio, y el Evangelio nos hace cambiar, el Evangelio nos hace transformar, porque dice la Biblia que de modo tú veniste a Cristo y te bautizaste, serás nueva criatura, cosas viejas quedaron atrás y serás nueva criatura. Usted ya no le enseñarán igual como le enseñaron sus padres. Si sus papás estaban metidos en el alcohol, usted no le va a enseñar a sus hijos. No le va a enseñar a sus hijos a tomar en el alcohol. ¿Por qué? Porque usted es ya sabio. Usted ya está en los caminos de Dios, en los consejos de Dios. Y esos consejos permanecerán para siempre. Dice que la tendrás en tu corazón. Pero vemos nosotros hoy en día, como madres a veces fallamos. Tal vez quizás, como lo digo, por falta de conocimiento de la Sagrada Escritura, quizás por falta de entendimiento, quizás de falta de discernimiento de la palabra del Señor. Quizás nuestros padres, nuestras madres nunca nos enseñaron, nunca nos encaminaron en el camino. A veces te llevaban a la iglesia, pero déjame decirle, al salir de la iglesia se les olvidaba. Entonces, por eso nosotros en veces nos falta de conocimiento, pero hoy en día déjame decirle, por eso vino Cristo y resucitó de entre los muertos para darle sabiduría, entendimiento y tu salvación en Cristo Jesús.
Porque dice el versículo 7, y repetirás a tus hijos, hablarás de ella, estando en tu casa y andando por el camino y acostado en tu cama. Y cuando te levantes, dice que donde quiera tú vas a hablar de la palabra del Señor, repetirás el nombre de Dios. Dice que lo llevarás en tu corazón. Y déjame decirle hoy en día que tal vez quizás en aquel tiempo nuestras mamás no lo hacían. Quizás porque no los enseñaron, quizás porque no sabían a leer, pero déjame decirle, ahora toda persona aprende a leer y escucha con sabiduría del Evangelio, que el Evangelio cambia, que el Evangelio transforma. Nosotros tenemos que ser diferentes. No tenemos que ser igual. Si nosotros sufrimos cuando estábamos niños, como les acabo de decir, tal vez nos abandonaban por causa del alcohol, quizás no sé por qué, hay problemas en la vida. ¿Por qué? Porque faltaba Cristo en el centro de la mesa de nuestras madres. Pero déjame decirle hoy no. ¿Por qué? Porque usted está escuchando del Evangelio y todo aquel que se agarra en los consejos de Dios permanecerá la palabra para toda la vida. Por eso encontramos nosotros, dice, y le repetirás a tus hijos acostado en tu cama y cuando te levantas. Y el 8 también nos vuelve a decir, y la atarás como señal en tu mano y estarán frontales entre tus ojos. ¿Cómo llevaremos nosotros la palabra de Dios, hermano? ¿Seremos un ejemplo solo aquí en la iglesia? ¿Será que también somos allá fuera o solo en la iglesia? Y déjame decirle, en aquel tiempo quizás nuestra madre a veces no nos daban ese consejo. ¿Por qué? Porque ellos no sabían a leer. Pero déjame decirle, hoy en día por eso existe el perdón. Y mientras que hay vida, hay perdón. Y mientras que estamos a tiempo, usted puede pedirle perdón. Si en un caso nosotros un día hemos ofendido a nuestra madre, porque déjame decirle que la vida no la tenemos comprada. Hoy podemos estar, quizás mañana no. Y imagínese qué pasaría si nuestra madre se muere sin nosotros pedirle disculpa o perdón. Nos quedaremos remordimiento para todo el tiempo. Aunque nuestra madre quizás no nos dio un buen ejemplo de la Sagrada Escritura, como les vuelvo a reiterar, quizás por falta de conocimiento, quizás por falta de no tener a Cristo en su corazón. Pero déjame decirle, nosotros tenemos que ser diferentes hoy. ¿Por qué vamos a ser diferentes? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Sabemos que Cristo murió por usted y por mí y Él ha resucitado. Y así nosotros un día resucitaremos. Pero déjame decirle que hoy en día, nosotros tenemos la facilidad. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta. Cristo nos está llamando. No quiere que yo y usted nos perdemos. Como vemos nosotros. Y si leemos el mismo libro de Deuteronomios capítulo 6 y versículo 9, ¿qué dice? Y las escribirás en los postes de tu casa, en tu puerta. ¿Cuál vas a escribir? El nombre de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestro antepasado? Mi hijo, vete a comprar 2 velas, 2 candelas, cuélgalo en la puerta, ponle una cruz ahí, ponle no sé qué. Y nosotros tenemos que ser diferentes. Usted escribe el nombre de Dios, que Cristo es el centro de nuestra vida. Por eso lo dice aquí claramente, Deuteronomio 6:9, y las escribirás en la puerta de tu casa, en tu puerta, en tu marco, en tu pared. Tú escribirás el nombre de Dios como lo tendrás en tu corazón. ¿Por qué? Él es el único Dios verdadero. Eso es a veces nosotros como vemos. Si nosotros vamos al libro de Proverbios capítulo 22 y 6
instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. Ahora déjame decirle, ¿quién de ustedes fue instruido de niño en el camino de Dios? Por eso estamos hablando acerca del Día de la Madre, porque se acerca. ¿Quién de ustedes? Usted tuvo mamá, ¿verdad? Yo también. Ustedes tuvieron. ¿A quiénes de ustedes los instruyeron en el camino de Dios cuando estuviera un niño? No. Muchas veces nosotros de madre no nos importa nuestros hijos. No nos importa nuestras hijas si dónde están. Pero dice la palabra de Dios que bienaventurado la madre que instruyó a su hijo en el camino verdadero, en el camino de Dios. Bienaventurado es ahora el niño. ¿Por qué? Porque usted da buen testimonio delante de sus hijos. Si a usted un día no lo dieron, está a tiempo. Estamos a tiempo de reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo que nos enseña el libro de Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Cuando más fuere viejo, no se aparte, no se pierde. Pero ¿qué pasa hoy en día nosotros? En lugar de instruir a nuestro hijo, decimos, mi hijo va a ser como yo, hablando mal, tratando mal, andar bien en el alcohol, saliendo de la iglesia haciendo cosas malas. ¿Usted cree que es un buen ejemplo para sus hijos? ¿Usted cree que lo está instituyendo en un buen camino como madre? No. Dice que para eso la madre debe ser sabia para instruir a sus hijos en los caminos del Señor. Como les acabo de reiterar, en el tiempo antes, la gente no había entendido, no había llegado a reconocer el Evangelio. Pero déjame decirle, hoy en día, todo el mundo sabe del Evangelio. Todo el mundo te habla del Evangelio. En el libro de Hechos, vamos a ir al último capítulo. En el libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 2. Y daban buen testimonio de él. Los hermanos que estaban listos. ¿Por qué daban buen testimonio? Porque la madre fue temerosa de Dios. Y toda gente le daba testimonio. Así hoy en día, déjame decirlo. Por eso nosotros estamos a tiempo. Hechos capítulo 16 y versículo 2. Como vemos nosotros ese versículo, siempre nosotros tenemos que tenerlo en mente, porque una madre que guía a su hijo hacia Cristo, ¿es una buena madre o no? Sí, una madre que guía a su hijo hacia Cristo es una buena madre, pero déjame decirle anteriormente, no lo hacía la gente. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero déjame decirle, hoy en día por eso vino Cristo, para que usted y yo somos diferentes, para que yo y usted cambiemos, para que no tenemos el mismo que ellos. Dicen muchos que no, es que yo así vengo, es que yo aquí he nacido y así moriré. Pero déjame decirle, nosotros no, Cristo vino y vino a cambiarnos. Y la madre que guía a su hijo hacia Cristo, trayendo en memoria lo que la fe es la certeza, algo que no se ve. Y eso nos trae la salvación y vida eterna en los caminos del Señor. Así que estamos aquí hablando acerca del perdón. Habemos nosotros como hijos le fallamos a nuestra madre. A veces yo le cuento una historia a mi esposa. Siempre le digo, cuando mis hermanos vinieron aquí, ellos mandaban mucho dinero, porque eran dos, pero yo jamás le agarré 100 quetzales o 50 quetzales. Mi mamá no sabía leer, mi mamá me pagaba a mí 50 quetzales para ir a traer el dinero. Y déjame decirle, hoy en día no.
Hoy en día la gente llega al paquete y se saca primero el del centro. Hoy en día, mira, llega tu terrenito aquí, la gente lo jala para allá, llega hasta aquí, la gente lo pone hasta allá, sin darle consulta a su madre y conociendo de Dios. Déjame decirle, aquí dice, instituye al niño en el camino de Dios, y déjame decirle, si usted está instituyendo un mal camino, esos no son los consejos de Dios. Hoy en día la gente no quiere quebrar la maldición, quiere vivir lo mismo antiguo. Dices, no, es que mi padre era así, yo también voy a ser así. Pero ¿qué tal nosotros somos alcohólicos? ¿Qué le gustaría ser? No, tenemos que ser luz en las tinieblas. Para usted como hija, tiene que ser luz para su madre. ¿Por qué? Porque somos diferentes y tenemos que ponerle un ejemplo a ellos. Si ellos un día no nos pusieron un ejemplo a nosotros, nosotros le tenemos que dar ese ejemplo para que ellos se den cuenta y vienen a los pies de Cristo a reconocer el Evangelio, que en el Evangelio está la salvación y la vida eterna, que es Cristo Jesús. Tenemos que ser diferentes. Aunque un día sufrimos, aunque un día, como yo estaba platicando con alguien, aunque un día a veces nos dejaban solo, quizás en aquel tiempo muchos bailes hacían, se iba nuestra mamá y no sé, pero déjame decirle, nosotros tenemos que ser diferentes y tampoco tenemos que guardar rencor, tenemos que perdonar, porque la vida no es para siempre. Venimos de paso, venimos de visita a esta tierra, venimos cómo está en esta tierra y luego nos vamos. Sí. Amén, hermano, me gusta.